Buenas noches, queridos amigos, hermanos en Cristo Jesús. Para mí es un privilegio en esta hora de la noche poder compartir la palabra bendita de Dios contigo. Te hacemos la cordial invitación en esta hora, queridos hermanos, a que te conectes a escuchar la palabra de Dios. Así que para mí es un gusto hoy, este día 30 del mes de diciembre del 2024, hace 8 años ahora, dándole gracias a Dios de poder gritar el poder de Dios primera vez, por este día, hace 8 años exactamente ahora, 30 del mes de diciembre, comencé el 30 del mes de diciembre, hace 8 años, del año 2016, inicié a ser testigo del poder de Dios, a gritar de un Dios que vive, queridos hermanos. 8 años por la bendita gracia de Dios, de vivir en la gracia de Dios, en la alegría de Dios, el camino de Jesús, que Él es la vida. Por eso el Evangelio de San Juan capítulo 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, quien me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios. Nos encontraremos claramente esa palabra muy especial para hoy, este día, ¿verdad? Que me encontré con Jesús, ¿verdad? Él es la luz del mundo, el que ilumina la sabiduría humana, el que ilumina, que está por encima de la sabiduría humana, aquel ya sabiduría de Dios que nos da un control para hablar. Por eso es lo que hablamos hoy, compartimos, ¿verdad? El poder de Dios, lo que es vivir sin Dios y lo que es vivir con Dios. Me siento bendecido grandemente por el Señor, bendecido grandemente por el Señor, por enseñarme su camino, por las bendiciones recibidas, por todas las bendiciones que ha hecho durante 8 años, hoy en este año especialmente, bendiciones grandes que el Señor me ha dado, ¿verdad? Me abrió las puertas al mundo para poder viajar al mundo entero. Eso es mi Jesús, ese es el Jesús, Dios del mundo. Gracias al Señor y también gracias a nuestro Hijo, ¿verdad? Pero quiero iniciar con esta palabra que dice, yo soy la luz del mundo, quien me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Las tinieblas es el pecado es el sufrir, el pecado es dudar, el pecado es falta de seguridad, el pecado no es amar, el pecado es comportarse, ¿verdad? Tener la paz. Ese es no vivir en el pecado, vivir en la alegría, vivir en Jesús, que en el camino que Él nos hace vivir en la luz de Dios en nuestra vida, la luz de Cristo que se presenta en nosotros. Por eso, atento a esta predicación que está dedicada por 8 años de predicarte lo que estoy viviendo con Dios y lo que vivía sin Dios. Por eso no te lo digo por ti, te lo digo por mi vida de vivida sin Dios y que es vivir con Dios. Por eso vamos entonces a esta tarde, esta noche, nos habla el profeta Ezequiel 33:9. Vamos a decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de su conducta, y él no cambia de conducta, él morirá por su culpa de pecado, y tú salvarás tu vida. Palabra de Dios. Y tú salvarás tu vida. Avisarle al pecador es la palabra de esta tarde. Gritar al pecador que si no se aparta del pecado, morirá. Lo que dice la palabra de Dios, vamos a llamar al Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo de lo alto, ven en esta noche. Ven a derramarte en nosotros, en cada hijo tuyo oyente, para que escuche tu palabra, no como palabra humana, sino como es palabra de Dios. Ven Espíritu Santo, entra en los corazones, en la mente de estos hijos tuyos que van a escuchar en YouTube, en Facebook, en todas
las redes sociales esta palabra en esta noche, mañana, todos los días que quieran escucharla. Va a estar grabada en YouTube. Ven, Espíritu de Dios, a derramar tu bendición esta noche en cada persona, en este día, en la hora que tengan tiempo de escuchar esta predicación. Ven, Espíritu de Dios, a sanar ese problema, esa situación que estamos viviendo, esa enfermedad. Ven a sanar, Señor Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu, por caminar en nosotros, por darnos la sabiduría, la luz de la vida, que es Cristo Jesús. Gracias, gracias. Queridos hermanos, primeramente yo quiero que pongas atención, que abra los oídos de tu corazón. Aquí dice el Señor: pero si tú pones en guardia, es decir, en aviso, ¿no? En aviso, guardia es seguridad, seguridad. Le estás hablando con seguridad. Estamos hablando del poder de Dios al malvado, al pecador, para que se cambie de su conducta. Escuchen bien, le estamos hablando al pecador, porque Jesús dijo que Él no vino por el salvo, sino por el pecador. Y la palabra dice: si tú le avisas, pone al malvado para que cambie de conducta, y si él no cambia, él morirá por su pecado, por su misma culpa de pecado, pero tú salvaste la vida. Palabra de Dios. ¿Qué pasó? Que salvé mi vida yo con traerle un hijo a Dios. Yo estoy salvando mi vida con una persona que se convierta, que tú hagas que se convierta, que cambie de la mala vida del pecador. Dice que yo salvé mi vida. Ok, hoy te voy a hablar cuál es la salvación, por qué es que estamos viviendo la salvación. Hoy te voy a hablar por qué hay predicadores que no hablan de conversión. Te vamos a hablar por qué hay predicadores que todavía, aunque crean que son grandes en el templo, no hablan de conversión. Hablan humanamente y hablan de este mundo, pero no te hablan de Jesús. Como la palabra dice: contra él leyó a Dios una alma que se haya cambiado hacia Jesús, que haya dejado el mal camino que llevaba. Dice que yo he salvado mi vida. ¿Por qué dice Jesús que ha salvado? Porque yo lo estoy viviendo. Hoy te voy a decir, para los predicadores que todavía no lo están viviendo, la salvación que habla, yo he salvado mi vida, dice la palabra del Señor. Oh, bendito, alabado Jesucristo. ¿Tú sabes cuál es la salvación cuando te mueras o en esta vida, querido hermano? Todavía hay predicadores que, falta de sabiduría de Dios, no entienden, que piensan que la salvación va a ser hasta que lo muramos. No, querido hermano, déjame decirte que la palabra de Dios nos está hablando clarito como este agua. La salvación es que Jesús te salva. Al pecador, ¿cuánto le está hablando? Pero dice: pero si tú pones en guardia, en aviso, en seguridad, hablas con seguridad del corazón la palabra de Dios. Le hablas al malvado, el que hace el pecado. Yo no sé cuál pecado tú tienes, para que cambie de ese pecado, para que cambie de ese chisme, para que cambie de esa envidia, para que cambie de ese odio. Para que cambie de ese odio, de ese orgullo. Si pones en aviso al pecador, para que cambie de ese chisme, de esa mentira, de ese orgullo, de esa arrogancia, de ese chisme, es pecado. Todo lo que es pecado. Dice: pero si tú le pones en guardia, en aviso al malvado, para que cambie de su conducta, mala conducta, y él no cambia, él morirá por su pecado. Te irá maldición. Maldición el que vive y vive en el pecado. Maldición en vez de venir bendición en esa persona. Maldición, maldición, maldición. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo la palabra de Dios. Porque le hablan la palabra y no la escucha. ¿Por qué? Entonces, pero si el que escucha dice, entonces aquí dice:
por su culpa. Dice, él morirá por su propia culpa. Y tú salvaste la vida. ¿Por qué yo voy a salvar la vida? Dice Jesús. Porque yo estoy avisando, y muchos le entra por un oído y le sale en el otro, porque al rato están con aquellas palabras sin temor de respeto, su mala conducta que la presentan. Decía esta mañana en el tren yo, en donde camina con su misma esposa, con su mismo esposo. No cambia la mala conducta, la forma de hablar, se expresan mal, matan a su misma esposa, esposo con su boca. Esa es la salvación que estamos hablando hoy, que el mundo vive sin Dios, porque yo lo viví hace 8 años, que mi vida ha sido otra y el Señor me ha cambiado, me ha transformado por hablarte el poder de Dios. Por eso dice, si el mundo no escucha, a mí no me importa. Si no quieren escuchar y no quieren cambiar, no me importa. Pero dice Jesús que yo he salvado mi vida, porque yo ya no entro en ese pecado que tú estás entrando hasta hoy, de andar de chismoso, matar con tu boca a aquella misma esposa y aquel mismo esposo. Para mí, yo tengo ya sabiduría de Dios. Hay un respeto al hablar. Ya hay un respeto para hablar, para ver que aquella persona que tengo al lado es la mujer que Dios me ha dado para amarla, no para maltratarla. Es con la que quiero formar la familia, mis hijos. Y el mundo, por no tener sabiduría de Dios, no se da cuenta que a Dios está desencadenando la ira de Dios en uno mismo cuando vive en el pecado, pero que la ira de Dios se le presenta al ser humano donde camina, porque el enemigo, porque hacemos llorar a Dios. Cuando tú ofendes a otra persona, está ofendiendo a Dios, porque todos somos de Dios. A ningún padre le gusta que ningún hijo se pelee con el otro hijo. Lo mismo nuestro Padre Dios. Cuando tú y yo tenemos sabiduría, vamos a tener cuidado para hablar, porque hacemos llorar a Dios, hacemos derramar la ira de Dios en nosotros mismos, y pronto no encontramos la paz. Pero es que yo te la estoy viviendo, te la estoy hablando, la verdad de Dios. Te estoy hablando con hechos y testimonios, lo que es vivir con Dios y lo que es no vivir con Dios. Por eso es tristemente muchos predicadores que no hablan de cambio, de conversión en sus hijos de Dios. No hablan de cambio, no hablan de conversión, porque no le hablan al pecado. Solo hablan sus intereses de ellos mismos, porque todavía no se han encontrado con Jesús. Y pueden ser muy grandes en el templo. Es triste no voy a predicar la palabra con conversión para que el mundo se convierta. Pero aquí dice, morirá por su pecado, porque maldición es aquel que no cambia de ese vicio que tiene. Te mencioné a un principio, puede ser el vicio de chisme. Cuánta gente le gusta matar y por no tener sabiduría de Dios no se da cuenta que el otro también es de Dios. Y en la vida de ese chismoso viene maldición. En la vida del orgulloso viene maldición. En la vida del envidioso viene maldición. En la vida de todo el que hace lo malo viene maldición. Por eso dice la palabra, morirá en su pecado, y puede cortarse la vida por el mismo pecado que lleva. Pero el Señor dice que cuando tú le avisas al pecador, tú has salvado la vida, mientras él morirá por su pecado. Qué lindo es salvar la vida, salvar la mente, pensar el bien y no lo malo. Qué bonito es salvar la vista, mirar el bien y no lo malo en otra persona. Solo necesitamos sabiduría y Espíritu Santo de Dios, los frutos de Dios en nosotros mismos. Eso es salvar la vida, vivir la salvación. Eso es grande. Cuando dice la palabra de Dios, con un pecador que se convierta, que tú lo hagas, que lo traigas a Dios, también tú ya has salvado tu vida. Tenemos 2 predicadores también a través de mi persona que el Señor lo ha escogido durante 8 años en la vida espiritual del grupo carismático en el Bronx, Nueva York, San Lucas 138, 6. La iglesia de San Lucas 138. Allí el Señor condujo a 2 predicadores más.
Uno por las redes sociales, hermano Julián y hermano Isaac Inicio, en los trenes todos los días que predica la palabra de Dios. Testimonios grandes. Eso es grande el poder de Dios. Por eso te digo, hermano, hay que hablar con la palabra, con la conversión. Hay que hablar de cambio. Es hora que los predicadores se amarren bien con el Espíritu Santo de Dios. Que vengamos por Jesús para encontrarlo, para que nos llene su Santo Espíritu, para tener en nuestra extraña, en nuestro cuerpo, ríos de agua viva, donde sea el Espíritu Santo que se presente en nuestra vida. Sea el Espíritu Santo que nos guíe, que hablemos la palabra con el corazón para que hagan conversiones en el mundo entero. A eso nos manda el Señor. A eso vino el Dios a salvarnos hace 2024 años. Por eso que esta palabra de Dios, querido hermano, la salvación es de la forma de hablar, de mirar, pensar y actuar. Pero dice aquí, vuelvo a repetir, pero si tú pones, dice, en guardia, en aviso, en seguridad a la palabra de Dios, hablas con poder, que es el Espíritu Santo, que cambien el pecado, que le diga, ya es hora de dejar ese vicio, y es hora de no seguir en el chisme, y es hora de no seguir en la mentira, en el orgullo, en la envidia. Es hora de dejar ese vicio. Y dice, y si él no cambia su conducta, él morirá por su propia culpa del pecado. Pero tú has salvado tu vida. ¿Qué dice? Yo he salvado. Así que si me juzgas es tu problema, pero yo estoy salvando la vida, salvando porque no estoy haciendo lo mismo que tú estás haciendo, que no te frena la lengua para matar a otra persona, otro hijo de Dios, que siempre andas creyéndote que eres más mejor que otro cuando tú no tienes sabiduría de Dios, cuando yo la tengo. Gloria al Señor, gracias a Dios. Querido hermano, por eso esta palabra de Dios dice, pero tú has salvado la vida. Esa es la salvación de Cristo. Y nosotros, cuando nos hace salvar la forma de hablar, con educación y respeto hacia otra persona. Que Dios te bendiga. Tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Manuel González, compartiendo esta palabra de Dios en esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No lo dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males. Amén. A ti, Madre Santísima, la que nos trajiste a Dios en cuerpo y alma, en nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María, la que dijo que se cumple en mí según tu palabra. Nuestra Madre Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén y amén. Su amigo y hermano en Cristo Jesús, Manuel González, compartiendo esta bendita palabra de Dios desde aquí el Bronx, Nueva York. Que pasen un feliz año nuevo, los amo en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Pasen una bendecida noche, feliz año nuevo, que Dios les traiga muchas bendiciones en este nuevo año a cada uno de ustedes. Dios los bendiga, hasta la próxima.